Que la lanza entró al cuerpo entre las costillas cuarta y quinta y que debió haber perforado el corazón. La hemorragia descrita en la Biblia indica una perforación del corazón. La lanza pudo haber perforado también la chakra del corazón, ese vórtice de energía espiritual que, según se cree en el Oriente, es el centro de amor divino y desinteresado, la cualidad que ejemplificó Jesús con su vida. Atribuye las emanaciones del sudario y el poder legendario de la lanza a las radiaciones de fuerza vital generadas por las chakras del Hijo de Dios. El poder de la lanza parece ser mucho mayor porque hizo contacto con la chakra del corazón directamente, mientras que el sudario solamente fue afectado por las emanaciones del cuerpo. Lo que nos interesa a nosotros es el efecto que tuvo la lanza sobre hombres poderosos de todas las épocas, hombres que creyeron en la leyenda, que creyeron que había perforado el corazón de Jesucristo. En el año 285, la lanza se encontraba en poder de Mauricio, el comandante de la Legión de Tebas. Fue condenado a muerte por el tirano romano Maximiano por haberse negado a adorar a los dioses paganos de Roma. Sus soldados decidieron morir con su jefe en lugar de adorar a los dioses romanos en los que ya no creían. La legión fue diezmada. Decapitaron a cada uno de 10 soldados y murieron 6.000 legionarios. En el siglo III, Constantino el Grande fue guiado por la providencia, teniendo la lanza en la mano en la célebre batalla del Puente Mulviano. Fue esta la batalla que le dio el control del Imperio Romano a Constantino e hizo posible que estableciera el cristianismo como religión oficial. Decidió fundar su capital en Constantinopla, el emperador trazó los límites de su ciudad, recorriendo el perímetro llevando en diestra la lanza. La lanza de Longinos pasó de un gobernante a otro, unas veces por el derecho de conquista, otras por herencia. Hombres como Teodosio, que sometió a los godos en el año 385. Alarico el Audaz, que se convirtió al cristianismo después de haber saqueado ferozmente Roma en 410. Teodorico, el visigodo que peleó con los bárbaros y contuvo la rapiña de Atila el Huno. El emperador Justiniano, cuya ambición fue reunir al viejo imperio romano y terminar la separación entre las iglesias oriental y occidental. En el siglo VIII, los árabes habían invadido a España y parte de Francia, pero Europa se salvó de la dominación total gracias a Carlos Martel, el héroe francés que llevaba en la mano la lanza de Longinos. Para Carlomagno, la lanza representaba la sangre de Cristo y fue la fuerza central de su vida. La tenía siempre a su lado aun cuando dormía. Carlomagno peleó en 47 batallas convencido de que la lanza sagrada hacía invencibles a sus ejércitos. Durante 1000 años, de los tiempos de Carlomagno hasta finales del siglo XVIII, los emperadores germánicos usaron la lanza. Un día, de 1909, Adolfo Hitler, que tenía entonces 20 años, visitaba el Palacio del Tesoro de los Habsburgo cuando oyó a un guía relatar la leyenda de la lanza. Más tarde habría de describir así ese momento. Al principio ni me molesté en escuchar lo que el experto estaba diciendo, pero entonces oí unas palabras que vendrían a cambiar todo el sentido de mi vida. Dijo el guía: afirma la leyenda de la lanza que cualquiera que la reclame y resuelva sus secretos tendrá el destino del mundo en sus manos, para bien o para mal. Hitler quedó como transfigurado al oír decir al guía que esta era el arma que había perforado el costado de Cristo. La lanza está formada en 2 secciones unidas por una banda de oro. La hoja tiene una envoltura de hilos de cobre, plata y oro que se mantienen en su sitio mediante un clavo que se cree que procede de la cruz. El guía agregó que Napoleón había exigido la entrega de la lanza después de la batalla de Austerlitz. Pero para ponerla a salvo, la habían sacado de Alemania y llevado a Viena. Cuando Hitler vio por primera vez la lanza, como parte de la colección del Tesoro Real en el Palacio de los Habsburgo, el hecho de que semejante reliquia hubiera caído en poder de los austriacos, al sustraerla a Napoleón y que nunca hubiera sido regresada,
añadió combustible a la incendiaria resolución de Hitler de ver a Austria algún día bajo la dominación alemana. El dictador nazi habría de decir después: supe de inmediato que ese era un momento muy importante de mi vida. Adolfo Hitler no fue el único alemán al que fascinó la leyenda. Heinrich Himmler, el jefe de las nefastas tropas SS del Tercer Reich, se interesó de tal modo por la lanza que ordenó que le hicieran una réplica exacta. Himmler empleó a los trabajadores esclavos bajo el ático de sus esbirros para reconstruir un viejo castillo en donde dio alojamiento a su réplica. Se trata del infame castillo de Wewelsburg. Wewelsburg se convirtió en el santuario de la lanza y de los soberanos germánicos del Santo Imperio Germánico que la había poseído. Allí efectuaba Himmler reuniones solemnes con sus oficiales de la SS y se asignaba a cada uno de los invitados en una alcoba diferente cada vez. El propósito de Himmler era infundir en sus hombres el espíritu de cada uno de los soberanos muertos. Las alcobas fueron decoradas de acuerdo con el período y el estilo de los varios emperadores, entre los cuales se puede citar a Otto el Grande, Enrique de León, Federico Hohenstaufen, Felipe de Suabia, Conrado IV y otros. Dos de las habitaciones estaban siempre reservadas. La alcoba de Himmler estaba dedicada a la memoria de Enrique I, llamado el Halconero por su interés en la cacería, y fue quien defendió a Alemania de los eslavos y los magiares en el año 933. Su historia había impresionado a tal grado al nazi que todos los años, en el aniversario de su muerte, hacía guardia con un grupo de sus oficiales de la SS a la medianoche sobre su tumba en la catedral de Quedlinburg. Esa alcoba hizo colocar la réplica de la lanza y además se construyó un departamento para el uso exclusivo del Führer. Este fue dedicado al soberano germánico más admirado de Hitler, aquel que había tenido la lanza en la mano al ser coronado por el Papa Adriano IV y cuyo nombre habría de ser la clave para la invasión de Rusia, el emperador Federico Barbarroja. Se terminó en 2 días. Habían pasado 29 años desde que en su juventud Hitler viera por primera vez la lanza, hasta que ahora, como Führer, entraba a Viena el 14 de marzo de 1938. No es posible que conozcamos su verdadero pensamiento al volver en triunfo a la ciudad donde había vivido como un paria. Pero sí es sabido que inmediatamente se dirigió al Hofburg y tomó posesión de las joyas de la corona y de la lanza. Hitler pasó solamente un día en Viena. De noche, entró al Palacio del Tesoro de los Habsburgo y allí permaneció a solas con las joyas de la corona y la lanza durante más de 1 hora. Al fin era suya. Cuando se llevaron los símbolos de los antiguos soberanos alemanes, se decretó un día de fiesta nacional en honor de su regreso a la patria. El tesoro fue llevado en un tren blindado de Viena a Nuremberg. Ahí se cerró el famoso salón de los Meistersinger de la iglesia de Santa Catalina para alojar. Durante los primeros años de la guerra, llegaban alemanes por miles a rendir homenaje a la lanza de Longinos, que era el centro de la exhibición. Nuremberg había sido industrializada por los nazis, de manera que la convirtieron en blanco para los aliados. La primera incursión
Nuremberg causó graves daños a la zona próxima a la iglesia, cuyo techo quedó inclusive destruido. De modo que la lanza fue llevada a un banco en una esquina de la calle Conner. Cuando se empezó a ver claramente que los ejércitos nazis no eran invencibles, Hitler ordenó que se construyera una bóveda para ocultarla permanentemente y se hizo un túnel bajo la fortaleza de Nuremberg. Ahí es donde había estado escondido el tesoro antes de llevarlo a Viena para evitar la garra de Napoleón. Cuando se terminó de construir la bóveda, Hitler hizo sacar la lanza del banco para llevarla allí. Y en lugar de sacarla de la ciudad, como se había anunciado, se le introdujo secretamente a una casa que servía como disfraz de la entrada del túnel. El 13 de octubre de 1944, las bombas aliadas destruyeron la entrada del túnel y quedó a la vista la maciza puerta de hierro del pasaje secreto. La entrada fue camuflajeada de nuevo y se ordenó trasladar de nuevo el tesoro. Por un error funesto, se llevaron otra lanza cualquiera que, con algunas piezas importantes, fue escondida en otro túnel más profundo. Pero la lanza de Longinos quedó en el mismo lugar. La batalla de Nuremberg empezó el 16 de abril de 1945 y terminó 4 días después, el 20 de abril. Mientras Hitler celebraba su 56º aniversario en Berlín, las columnas norteamericanas entraban en Nuremberg. Mientras tanto, la inteligencia aliada dedicaba sus mayores esfuerzos a localizar todos los símbolos de la soberanía germánica para evitar que se convirtieran en reclamos para los movimientos de resistencia. Habían pasado 10 días desde la caída de Nuremberg sin que se pudiera localizar el tesoro, cuando en la tarde del 30 de abril, un pequeño grupo de soldados estadounidenses descubrió el pasaje secreto y la lanza. A la misma hora en que los alemanes perdían el dominio de la lanza, a cientos de kilómetros de allí, los tanques rusos llegaban al corazón de Berlín y el Führer se suicidaba. La lanza pasaba ahora a manos norteamericanas. El general Patton fue el único que pudo identificarla y que comprendió todo su significado. El general Dwight D. Eisenhower, comandante de los ejércitos aliados de Europa, ordenó que la lanza con todo el tesoro fuera regresada a Austria, lo que se hizo el 4 de enero de 1945. La lanza de Longinos y el sudario de Turín se nos presentan como la clave de un misterio eterno. ¿Encontraremos la respuesta en el futuro o habrá estado con nosotros desde el principio? Los conceptos del Mesías, el Cristo y los avatares se pueden encontrar como un hilo de oro en todas las religiones y escrituras del mundo. El diccionario define la palabra avatar como el descenso de una deidad a la tierra y su encarnación en un ser humano. En la India, donde el concepto está probablemente más extendido, se sabe que el avatar tiene 16 cualidades. El control sobre los 5 aspectos físicos del cuerpo, el control sobre los 5 sentidos y el control sobre los 5 elementos de la naturaleza. Varios de estos 15 aspectos son y han sido adquiridos por los yogis y los santos mediante la austeridad y la disciplina. Por ejemplo, las investigaciones sobre los fenómenos de la biorretroalimentación han llevado a los científicos con los yogis que pueden alterar el régimen de su respiración y el latir del corazón, cambiar la temperatura del cuerpo a voluntad y soportar heridas en el cuerpo sin sufrir dolor. El 16º aspecto y final del avatar completo es la cualidad divina de la omnisciencia, una cualidad innata, inherente a la deidad humana. Según el Bhagavad Gita, siempre que el mundo pasa por una crisis moral y espiritual, viene un avatar para imponer la justicia y revelar el siguiente paso de la evolución de la creación. Lord Krishna fue el último de esos avatares que ha habido en la India. Actualmente vive en la India subcentral un hombre que realiza milagros, un santo de quien se dice que posee los poderes de un avatar. Un hombre que, para muchos, es la reencarnación de Lord Krishna. Se llama Satya Sai Baba.
Se dice que Sai Baba ha podido duplicar la mayoría de los milagros atribuidos a Jesucristo. Los prosélitos creen que está más allá del tiempo y del espacio. Liberado de las leyes de la física, se dice que Baba puede leer la mente, ver en el pasado y en el futuro. Que puede transportarse a cualquier parte del mundo instantáneamente y estar en más de un lugar al mismo tiempo. No hay prácticamente enfermedad que no se diga que no haya curado, y existen pruebas de que volvió a la vida a uno de sus devotos después de muerto. La fama de Sai Baba se ha extendido a toda la India. El periódico en inglés de Bombay, el Blitz, que tiene una circulación de más de 1 millón de ejemplares, publicó lo siguiente. El ashram del Swamiji, Prasanthi Nilayam, está asumiendo a gran velocidad la categoría del Vaticano hindú. El formal diario Times de Londres proclama a Sai Baba como el santón más impresionante que ha habido en siglos. El periodista P.J. Karangis del Blitz informó lo siguiente. Al verlo caminar entre sus devotos materializando la vibhuti, la ceniza sagrada para los necesitados, parecía estar y no estar allí a la vez en el mismo momento. Algunas veces parecía estar hablando o cantando para sí mismo, y otras ejecutaba un mudras rítmico, ondeando las manos con las palmas hacia arriba. El impacto entre sus devotos y el Bhagavan era inmediato, eléctrico, poderoso. Era como el punto y contrapunto de un instrumento musical o melodías que inspiraran notas cada vez más y más nuevas hasta que se fundían con la divinidad. Siendo un avatar de la magnitud de Baba, que puede trascender el tiempo, no es raro oírlo hablar de primera intención, de Krishna, Rama y otros grandes santos, incluyendo a Jesucristo. El doctor Jack Hislop, presidente de la Sociedad Satya Sai Baba de América, nos traduce lo dicho por Sai Baba en una ocasión sobre Jesucristo. Yo estaba con el Swami cuando le hicieron la pregunta sobre los primeros años de Jesús. Ya existían rumores de que Jesús pasó algún tiempo en la India durante su juventud. Y el Swami contestó que sí, que Jesús vivió un tiempo en la India, que llegó a aquel país cuando tenía 16 años. Viajó por la península y partes del Tíbet, y también lo que es ahora Persia. Que a veces usaba prendas de vestir modestas, un dhoti, y que mucha gente lo tomaba simplemente por un yogi viajante. Debido a la vida austera que llevó de muy joven, adquirió el hábito de comer una sola vez al día. Durante toda su vida esa fue su costumbre, y luego el Swami agregó que cuando tuvo 25 años, Jesús comprendió que él era el Cristo. Estás viendo Panamericana, televisión peruana para el mundo.